¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Las redes sociales se han convertido en un implacable campo de batalla cultural y emocional en el que está en juego la propia esencia del ser humano. Vivimos atrapados en un huracán de contenidos que apelan principalmente a la sorpresa, la espectacularidad y el amarillismo, pero también al odio, la agresión y el miedo. La velocidad de los mensajes nos convierte en personas impacientes, ávidas de estímulos constantes e instantáneos, sin capacidad para dialogar. Las emociones verdaderas se digitalizan y se convierten en estímulos fugaces sin arraigo. Perdemos la memoria a cambio de datos, buscamos atención y seguidores en vez de relaciones y diálogos. Las palabras se extinguen y son reemplazadas por abreviaturas. El lenguaje se empobrece y se reduce, y no olvidemos que pensamos con palabras. Se habla de la era de la posverdad o de la era postfactual, cuando los hechos objetivos influyen menos en la opinión pública que las creencias personales y la emocionalidad. Los hechos alternativos o las verdades emotivas sustituyen a la realidad. La verdad se reconfigura en emociones manipuladas. Pensamos lo que sentimos. Nuestros pensamientos son cada vez menos profundos. Tenemos dificultad para concentrarnos. Una información desplaza a otra en segundos. No hay tiempo para reflexionar. Recordamos menos, vivimos distraídos. Creemos que las redes sociales nos informan, más aún, creemos que son espacios de encuentro y participación, cuando realmente son instrumentos que nos despojan de la palabra y del pensamiento, colonizan nuestra voluntad, controlan nuestras emociones y dirigen nuestro comportamiento. Sin embargo, en un mundo hiperdigitalizado, nuestro más poderoso arsenal de combate digital está en rescatar y fortalecer lo verdaderamente humano. Comencemos a usar las redes con fines humanistas y hegemónicos. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es necesario un análisis profundo, inteligente, plural, sin prejuicios, acerca de la nueva etapa, acerca de la situación, acerca de las nuevas realidades que vive hoy el país y el mundo entero. Hoy nos acompaña Osiel Ali López, sociólogo, analista político, profesor de la Universidad Central de Venezuela, ganador del Premio Municipal de Literatura en el año 2015 y del Premio Claxo para jóvenes investigadores en el año 2004. Es colaborador y analista en varios medios importantes de Europa, Estados Unidos y América Latina. Bienvenido, Osiel, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer estar contigo nuevamente. Bueno, los temas son cada vez más intensos y complejos. Acaba de ganar la presidencia nuevamente el señor Donald Trump, que creo que quien gana realmente no es un político de carrera, no es un candidato, no es un militante de un partido político, no es un ideólogo tampoco. Gana una manera de sentir, gana la exclusión, gana el malestar económico, gana un discurso intenso, un discurso difícil, un discurso soez en algunos casos, gana la mentira. ¿Qué está pasando con las sociedades? Porque además no es únicamente el caso de Estados Unidos, hay casos similares en América Latina, en Europa, donde ganan artistas, cómicos, empresarios. ¿Qué está pasando? Hay cambios en la identidad del elector
que ocasionan este tipo de cambios en las decisiones políticas de la sociedad? Sí, sí, la política tal como la conocimos en la modernidad ya no le dice mucho a la gente. Estamos viendo cómo se mina en el mundo nuevas propuestas políticas, outsider, gente que viene fuera de la política, y básicamente pareciera que el populismo, es decir, ya no parece viable una política sin populismo en el sentido sociológico, ¿no? No en el sentido despectivo. ¿Cómo lo defines? Bueno, el populismo es la interpelación hacia lo popular. Básicamente es un formato político que está planteado, podrías decir desde la mentira, pero también desde la sinceridad, ¿no? De decir... De lo supuestamente auténtico, transparente. Sí, ¿no? Saltar las barreras de lo correcto en la política. Bueno, ¿no? Trump fue acusado, procesado. Y gana. Y gana. Y pareciera que mientras más lo acusan, más poder, más fuerza tiene, ¿no? Y eso va a tener connotaciones importantes en la forma de hacer política de él. Su mayor fortaleza, que es el poder que ha alcanzado, controlando el Senado, muy posiblemente la Cámara Baja, la presidencia y el Partido Republicano, esa fortaleza también puede convertirse en su gran debilidad. O sea, no podemos olvidarnos lo que fue el tenebroso año 2020 para Estados Unidos. Cuando Trump estaba terminando su último mandato, Estados Unidos se volvió un país ingobernable. Las peores imágenes, recordemos todo lo que fue el levantamiento afroamericano por la muerte de George Floyd, las protestas, básicamente recordemos cuando él tuvo que esconderse en el búnker, ¿no? Porque había una manifestación en torno a la Casa Blanca. Recordemos lo que fue el coronavirus y las millones de más de 1 millón de muertes y el negacionismo de Trump. Si recordamos el último año de Trump... El asalto al Capitolio. Bueno, exacto. Posteriormente, en el 2021, el asalto al Capitolio. Es decir, estamos viendo que lo que estamos viendo del Trump de este comienzo, esta luna de miel, este poder que tiene, puede ser un boomerang también, incluso en contra de su propio modelo de gobernabilidad. Pero pareciera que se conecta, no con un elector, sino con una nueva época, se conecta con una nueva identidad, con unas nuevas realidades culturales, emocionales. Es un voto como muy pasional, profundamente emocional. Sí, y sobre todo es como una línea roja que se le pasa a la izquierda, que han llamado woke, ¿no? A la izquierda que privilegia el tema identitario por sobre el tema económico y que terminó diluyendo su gran fortaleza, que era el movimiento obrero, ¿no? La clase obrera, que era la gran fortaleza del progresismo, de la izquierda, o de los demócratas, o de la socialdemocracia. Terminó diluyendo ese sujeto, dándole preponderancia a las identidades sexuales, sociales, raciales, y eso hace que se debilite la clase obrera, y es justamente allí en la clase obrera donde se ha sembrado Donald Trump, ¿no? Es decir, en los pobres, en los pobres de Estados Unidos, en los sectores más vulnerables de Estados Unidos que están reclamando ser parte del país, ¿no? Y básicamente... Es un voto pasional, dirías tú, es una identidad tremendamente pasional, emocional, lo que Trump nos viene a decir. Más que una batalla ideológica. Pero continuemos con esta reflexión una vez que regresemos a los comerciales, por favor, Ociel. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Ociel Ali López, es sociólogo, analista político, profesor universitario. Te preguntaba acerca de la naturaleza del triunfo de Donald Trump. Más que una batalla ideológica, de propuestas, de proyectos, como que hubo una conexión pasional hacia el ser auténtico más relevante del elector, ¿no? ¿Qué pasó ahí en el fondo?
Es un voto por la identidad. Sí, yo creo que... Y como comentábamos en el segmento anterior, es un voto que surge de una nueva época política, social en el mundo. Sí, es un voto y a la vez es una abstención, ¿no? O sea, aquí es clave comprender que más que el triunfo de Trump es la derrota del Partido Demócrata. Claro. Que La derrota del progresismo, supuestamente. Que terminó perdiendo 10 millones de votos. Trump se mantuvo, aumentó su votación muy levemente en 1 millón de votos hasta ahora. En cambio, el Partido Demócrata perdió 10 millones en relación con el 2020. Ahí, en aquel momento, los demócratas lograron ganar levantando un electorado que tenía miedo de Trump, ¿no? Ahora, ese electorado se decidió más bien por el malestar hacia el tema económico. Claro. El miedo a Trump quedó rezagado, pero está latente. Es decir, esos 10 millones que dejaron de votar por el Partido Demócrata. Claro, tampoco votaron por Trump. Tampoco votaron por Trump y han sido actores importantes y de peso en las calles en Estados Unidos. Entonces, Trump tiene que tener mucho tacto, si pareciera que tiene mucho poder, pero a la vez tiene que tener mucho tacto para no levantar a esas bases críticas que están allí, que se han movilizado y que además cooptan una parte importante de la institucionalidad cultural, deportiva de Estados Unidos. Acordémonos nuevamente el año 2020, cómo era el Super Bowl, ¿no? Por ejemplo, todo lo que fue la NBA, cómo todos se levantaron contra Donald Trump. Y ese es un escenario que no es tan distante, ¿no?, a lo que podría pasar en estos 4 años. Así que esperan tiempos interesantes a los Estados Unidos y al mundo. Sí, el dirigente del Partido Demócrata, Sanders, criticó la conducta, el comportamiento en las últimas décadas del Partido Demócrata. Lo acusó de haber abandonado a la clase trabajadora. Dijo casi textualmente, la clase trabajadora abandonó al Partido Demócrata. Pero es porque ya antes el Partido Demócrata había abandonado a las clases trabajadoras. ¿Qué pasa con la izquierda y el progresismo, no solamente en Estados Unidos, sino en América Latina y en Europa, que no termina de conectar con las nuevas aspiraciones, que no termina de entender las nuevas realidades, que está desconectada de las aspiraciones más profundas, más legítimas de los sectores mayoritarios? Sí, hay un texto que a mí me parece muy relevante de un francés que se llama Didier Eribon, que él es un biógrafo de Foucault. Él narra que él viene de un pueblo de la periferia industrial francesa y él era militante del Partido Comunista. Él se va a vivir a París, hace su carrera en París y luego se jubila, ¿no?, y vuelve a su pueblo. Y era un pueblo tremendamente comunista, de mucha movilización obrera. Y él narra describe cómo toda la gente que pertenecía al Partido Comunista se había ido con la extrema derecha. Entonces él dice, yo me fui cuando joven, los dejé a todos comunistas. Cuando regreso, todos están en la extrema derecha, los mismos líderes, los mismos activistas de la izquierda, ¿no?, de una izquierda más muy ideológica y muy pensante como la francesa. Entonces, bueno, él más o menos ahí explica cómo la izquierda dejó de hablarle a la gente, cómo dejó de pensar en los pobres, se fue más hacia un tema de progresismo. Por eso Nancy Fraser habla del progresismo neoliberal. Neoliberal, que parece una Parece una contradicción, pero es justamente como el Partido Demócrata de Estados Unidos fue diseñando sus estrategias, fue amalgamando, y de manera exitosa durante muchos años, porque fue articulando diferentes tipos de minorías o diferentes tipos de preocupaciones más en el ámbito identitario, más en el ámbito cultural, fue abandonando, bueno, lo que antes era el grueso de la política, que era la parte económica. Entonces esa es la parte que vuelve nuevamente. Y tenemos ahora ni siquiera una derecha clásica, sino una extrema derecha en el mundo que está hablando los temas que a la gente le afectan, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, lo vemos en Alemania. Bueno, yendo un poco hacia Europa, lo primero que hace los líderes franceses con el triunfo de Trump, bueno, en el caso del presidente francés, lo primero que hace es llamar al canciller alemán, ¿no?, para ver cómo van a encarar la situación, y reúnen el mismo día a los 2 ministros de defensa. Y lo primero que hace Olaf Scholz, el canciller alemán, es
de facto disolver el gobierno. Es decir, el impacto del triunfo de Trump que tuvo en Europa quizás es la parte más débil de lo que vendrá ahora, ¿no? Es decir, cómo va a afectar a Europa, porque Europa está quedando básicamente en manos de la extrema derecha nuevamente. Porque la falta de respuesta que está pasando no es un problema solo de que se abandonó la cercanía. ¿Qué pasa? ¿Por qué la dificultad para entender las nuevas realidades por parte del progresismo? No solamente de europeos, sino latinoamericanos también. Tienen fenómenos como el de Milei en Argentina, en Ecuador. Afortunadamente va a ganar la izquierda del Frente Amplio en Uruguay. Tienes amenazas en Colombia de un regreso de la derecha. Sí, ¿Por qué la falta de respuesta? ¿Cuál sería la explicación para entender qué le está pasando a la izquierda y al progresismo? Sí, la izquierda... que parece que está perdiendo la batalla cultural, la batalla emocional. La derecha entendió que el problema era cultural, que era algo que no sucedía anteriormente. Sí, subestimaba esa dimensión. Sí, y la izquierda se quedó muy apegada a los valores correctos, morales, tradicionales que manejaba. Por ejemplo, en el caso de Europa, el tema de la migración. Fíjense que en términos electorales, a la única Sarah Wagener, que fue el único personaje de izquierda que se pudo mantener en las pasadas elecciones regionales, es porque ella logró dar un giro al tema de la migración desde otros valores, entendiendo la situación que estaba viviendo el alemán promedio con el tema de la migración. Por ejemplo, ella dio un giro de la izquierda y el electorado lo comprendió. Y mientras la izquierda tradicional básicamente tiende a la desaparición, ella logró posicionarse. Entonces ella pudo generar una narrativa sobre problemas concretos y abandonar la corrección política y abandonar los valores que ya son tradicionales, que antes se veían de vanguardia, ahora son tradicionales de la izquierda. Es básicamente un problema de narrativas, de modelos lingüísticos. Sí, de repertorio lingüístico, de narrativa, de explicar los cambios que están sucediendo. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, vemos cómo, yo diría, el Rust Belt le gana a Silicon Valley. El cinturón del óxido, esas imágenes que vemos, no sé si las ha visto de Detroit, de todo lo que es el corazón industrial, en el suelo, abandonado en Estados Unidos. Sí. Un movimiento obrero inexistente ya, básicamente una clase obrera diluida, unas ciudades destartaladas, llevadas por el fentanilo, donde antes estaban las grandes empresas de los Estados Unidos, como la General Motors. Ahorita las imágenes son básicamente apocalípticas. Entonces, ese sentimiento por ese viejo Estados Unidos florece en contraposición de ese modelo de Silicon Valley, que es el tema tecnológico, ¿no? Son los nuevos empresarios que andan en franela, sí, ¿no? Y que son los nuevos ricos del mundo. Pero con una arrogancia superior. Con tremenda arrogancia, pero y además... queriendo decidir sobre el destino de la humanidad. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, lo que vimos, por ejemplo, en Brasil con Twitter, ¿no? Con ahora X, y la pelea de Elon Musk con Lula, ¿no? Es más o menos ahí cómo se refleja la nueva política. Bueno, vamos a seguir hablando del triunfo de Trump y sus repercusiones ahora en América Latina, en Europa, en Asia, en el Medio Oriente. Pero una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña Osiel Ali López, sociólogo, analista político y colaborador de numerosos diferentes medios de comunicación en América Latina y Europa. También es profesor universitario. ¿Cómo evaluar el triunfo de Trump de cara a América Latina? Partiendo de la premisa de que América Latina y particularmente Venezuela no fueron un tema relevante en la agenda electoral norteamericana. El epicentro
global, donde se están decidiendo, donde se está decidiendo el futuro de la humanidad, pareciera estar más hacia el Medio Oriente y Asia. Sí, el triunfo de Trump penosamente agarra a la izquierda dividida y debilitada. La izquierda mundial. Latinoamericana, bueno, mundial, pero particularmente la latinoamericana, sobre todo porque hay muchos gobiernos de izquierda en la región, mas sin embargo todos los modelos se han venido debilitando. Los modelos propios, ¿no? Los modelos propios de cada país, los modelos políticos, desde la revolución bolivariana hasta el obrerismo de Lula, todo lo que fueron las rebeliones del año 2019 y 2020 en Colombia y en Chile, y que generaron gobiernos de izquierda y se han venido debilitando como modelos estables. Sí. Uno observa claramente que no hay respuestas. Sí, bueno. Porque hay interpretaciones fuera ya de pareciera época. que a los auges de masas en los diversos países, tanto electoral como propiamente en las protestas de calle, la izquierda le dio una lectura muy ideológica. Cuando era más o menos lo que tú defines como voto neurótico, ¿no? Fíjate, por ejemplo, el caso chileno, es interesantísimo cómo la constituyente, ¿no?, que fue como un modelo que se implementó, terminó dándole el voto a la ultraderecha, primero a la izquierda, después a la derecha más conservadora, después nuevamente perdió otra vez la ultraderecha cuando redactó una constitución bastante conservadora. Entonces es un voto muy neurótico y todavía la izquierda lo encajona desde un punto de vista muy ideológico, ¿no? Ya no es tan decisivo el peso de las ideologías, es más decisivo el peso de la cotidianidad, de las reivindicaciones, de las aspiraciones concretas, presentes, inmediatas de la gente. Y de la pragmática. Y la derecha aprendió muy bien a jugar en la parte cultural, es decir, y Milei lo dice muy bien, ¿no? Sí. La guerra cultural. O sea, Milei se apropió de lo que antes decía la izquierda. Milei se lo logró apropiar y fue a una guerra cultural que en su momento, en aquellas elecciones, ganó. Bueno, tendremos que esperar ahora qué pasa en las elecciones de medio término, etcétera, etcétera, ¿no? Pero él claramente identificó que su batalla era la economía. Y bueno, otro tanto... La economía del día a día. Sí, bueno, básicamente la inflación. Porque realmente lo que golpea, nosotros que hemos vivido la inflación sabemos la inestabilidad psicológica que eso genera en el día a día. Sí. Aquí en Venezuela el tema fundamental es la economía, pero no la economía en general, el ingreso en particular. Eso es lo que define, lo que explica todo lo demás. Exactamente. Y no hay respuestas. Claro, sí, lo vemos como por ejemplo en el tema educativo. En la medida en que tú no garantices un aumento del ingreso, es muy difícil tomar decisiones en otra índole, ¿no? De otra índole. Y volviendo a América Latina, vemos cómo en algunos momentos, por ejemplo la CELAC o UNASUR, había gobiernos de izquierda que estaban mucho más compenetrados y ahora más bien vemos que hay ciertas divisiones al respecto o importantes divisiones al respecto. Ya no existe esa camaradería entre los gobiernos de izquierda, más bien está cada quien tratando de resolver como puede, a veces incluso hay fricciones. Y además a lo interno hay un avance de la derecha en lo electoral. Pues sí. Hemos visto las regionales en Chile, las regionales que acaban de ocurrir en Brasil son preocupantes y más bien dan cuenta de la posibilidad de así como volvió Trump, de la vuelta del bolsonarismo. Bolsonaro propiamente está inhabilitado, pero tiene muchas herramientas. Colombia, muy preocupantemente el tema de Colombia, porque Petro no ha podido avanzar como quería en asuntos claves como por ejemplo el tema de la paz. Entonces todavía hay muchas heridas abiertas, hay mucho por cauterizar y viene nuevamente este auge de la derecha que independientemente de lo que haga Trump con América Latina, si la ve o no la ve,
Aunque hay que recordar que en su primera gestión sus secretarios de Estado sí fueron muy activos, vinieron mucho a América Latina, impulsaron tremendamente todo lo que fue el Grupo de Lima. Entonces, digamos que ellos lo que tienen los republicanos es que siguen viendo a América Latina como un patio trasero y aunque Trump no se preocupe, habrá funcionarios que sí lo harán. Entonces, y independientemente que lo hagan o no, la lectura que va a haber en las derechas radicales o en las derechas de América Latina es que es el turno de ellos. Si ellos sienten que es su turno y entienden que tienen que construir una hegemonía. Exactamente, Entienden y lo que además es la batalla cultural. y en muchos casos, como los que están gobernando son de izquierda, eso permite mayor, digamos, mayor radicalidad, apropiarse más de las demandas populares y bueno, y además de eso tienen el impulso del triunfo de Trump. Entonces eso, digamos que también vienen años interesantes para América El Latina. triunfo de Trump y el de Milei, Bukele, Exactamente. los avances de la derecha en Sí, Bukele Colombia, Ecuador. Muy interesante el caso de Bukele, porque él ha sabido ser muy opositor de los demócratas. Bien, analicemos el caso de Bukele en particular, pero déjame hacer una pausa comercial. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña Osiel Ali López, sociólogo, analista político, profesor universitario. Te preguntaba acerca de la batalla cultural que se está produciendo entre la derecha y la izquierda. Pareciera que la izquierda y el progresismo están perdiendo esa batalla cultural. En el fondo pareciera que carecen de nuevos modelos para interpretar las nuevas realidades. No hay un modelo lingüístico actualizado, no hay un modelo económico. Se repiten en algunos casos las mismas recetas que han fracasado y recetas neoliberales. Que uno siente que la izquierda y el progresismo hoy carecen de respuestas. Sí, la izquierda y el progresismo llegar en América Latina con ese... Y evaluamos el caso Bukele, sí, con el que cerramos el segmento anterior. Ellos llegaron a lo que se llamó el primer ciclo progresista en América Latina, con propuestas muy claras. Otro lenguaje. Yo muy creo que uno de lo que sentida. caracterizó ese proceso fue un nuevo lenguaje, otro liderazgo, muy emocional. Muchas expectativas y digamos, asumiendo demandas de difícil cumplimiento, pues no, especialmente el tema de la igualdad social, Sí. que una vez en el gobierno se ha visto que no era tan fácil hacerlo, ¿no? Aunque en los estudios cualitativos que hicimos ya hace unos años antes sobre el tema de la igualdad, la gente asociaba a igualdad no a igualdad de condición social y económica. La gente interpretaba la igualdad como respeto. Ahora el de arriba me respeta. Ahora con Chávez y Maduro, el de arriba me respeta. Ya no me mira como una cucaracha. Ya no me desprecia. Aprendió a respetarme. Este es otra... Sí, me valorizó. Otro sentido común. En el caso, recordemos, el Chávez del año 98 o el Lula de la década, de la primera década del siglo, lo que fueron los Kirchner en Argentina, si ellos lograron, Evo en Bolivia en su momento, ellos lograron ciertamente el ingreso de las masas a la política nuevamente. Sí. Y ellos lograron una estabilidad muy importante, Rafael Correa en Ecuador, ¿no? Una estabilidad de muchos años. Pero poco a poco se fue debilitando, no tuvieron la capacidad. La caída en los precios de la materia prima. Por supuesto que la caída de los precios de la materia prima es un factor fundamental, pero a la vez ellos no pudieron establecer mecanismos de transferencia clara, de alternabilidad,
estables, por lo menos. Sí, exactamente. Sostenibles. Exactamente. Bueno, el penoso tema que estamos viendo ahorita en Bolivia, ¿no? Cómo no hubo la posibilidad de consenso entre dos liderazgos y ahora la derecha prácticamente no está haciendo nada para tumbar al gobierno, y el gobierno está cada vez más débil, y no solo el gobierno, sino a los mismos movimientos sociales, y una división interna. Es decir, ahí jugaron muchos factores. También lo vemos en Ecuador, cómo costó posicionar una generación de relevo que pudiera ser exitosa en el tema electoral. Esperemos que en este caso sí lo sea, pero ha costado mucho el cambio de cara, ¿no? Me hablabas de Bukele. ¿Qué representa Bukele en esta nueva etapa? Sí, bueno, es que yo creo que Bukele es un tremendo ejemplo, porque Bukele le logró hablar a la gente su lenguaje, retomar sus preocupaciones, no abandonando sus principios, ¿no? Incluso Bukele viene del Frente Martí, o sea, viene de la izquierda más tradicional. Sin embargo, él logró dar un vuelco tremendo a eso. Aún confrontando con las élites. Claro, es que básicamente el populismo se basa justamente en identificar las élites y darle una cualidad a las mismas. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, las élites terminó siendo el Partido Demócrata, ¿no? Que se suponía que era el popular. Igual más o menos pasó en América Latina. Es decir, las élites políticas, en la medida en que se fueron estabilizando, se fueron convirtiendo en élites. Es decir, las fuerzas beligerantes, progresistas, se fueron convirtiendo en élite, y la derecha agarró ese flanco y realmente logró reventar varias de las experiencias que había, que en algunos casos eran exitosas, ¿no? Bukele supo muy bien cambiar el lenguaje, entender las preocupaciones. Fíjate que Bukele no abandonó el discurso de izquierda, más sin embargo, Bukele está muy cerca de Trump, ¿no? No abandonó el discurso de izquierda, pero lo hizo más humano, más popular, más cercano. Sí. O sea, adoptó un modelo lingüístico que le permitió entender y liderar. Pero incluso acompañado incluso de mano dura, ¿no? Sí, sí. Entonces, ciertamente, nadie puede negar que lo que era El Salvador, con los altos índices de violencia, cómo lo logró transformar rápidamente utilizando la mano dura, pero a la vez defendiendo los valores de izquierda y siempre identificando a las élites, ¿no? Y por lo tanto ubicándose fuera, ¿no? de ese ¿Tú dirías que construyó una nueva polarización? Sí, exactamente. Repolarizó de otra manera y rápidamente identificó a lo que eran una izquierda que estaba reciente en el poder. Enseguida la identificó como élite y prácticamente la derrotó, o sea, la pulverizó incluso. Sí, la reposicionó y la... Y lo que estábamos hablando, que el Frente Farabundo Martí no entendió el liderazgo de Bukele. De hecho, lo expulsó del partido. O sea, Bukele es un expulsado del frente. Sí. Y ahí es donde tú ves que los partidos pierden la posibilidad de renovación. O sea, el partido Farabundo Martí estaría en el poder actualmente, ¿no? Claro. Si hubiera accedido a la renovación. Una vez en el poder le dan en la espalda a la gente, en muchos casos. Yo recuerdo en este momento aquella frase reveladora de Tomás Borges, después de la derrota de Ortega y del sandinismo frente a Chamorro, la señora Chamorro. Aquí en Caracas le preguntaron, en una conferencia en la aula magna, le preguntaron, ¿por qué perdimos, comandante? Le preguntó un estudiante venezolano, ¿por qué perdimos, comandante? Y él respondió de una manera certera, fulminante, como un relámpago, porque perdimos la humildad. Así mismo. Yo creo que eso resume y explica de alguna manera las actuales debilidades de la izquierda y el progresismo. ¿Qué podemos esperar de la nueva administración Trump con relación a Venezuela? El tema de las sanciones. Se especula que el gobierno de Trump pudiera ser más pragmático y pesar más en los intereses, en la conveniencia, por encima de la democracia, privilegiando el orden. Otros opinan que va a radicalizar sus posiciones y que nos esperan tiempos difíciles. ¿Qué crees tú? ¿Qué podemos esperar los venezolanos de esta nueva administración de Trump?
Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña Osiel Ali López, sociólogo, analista político, profesor universitario, columnista frecuente en importantes medios de América Latina y Europa. Te preguntaba, Osiel, ¿qué esperar de esta nueva administración con relación al tema de las sanciones, que es un tema clave para nosotros, para los venezolanos? Ciertamente, varias gente lo ha dicho, Trump es un conservador, pero es un pragmático. Eso permite tener ciertas esperanzas de que la relación con Venezuela no sea como la de su primera gestión. O sea, no podemos olvidarnos de la máxima presión. De la máxima presión, de que Trump en algún momento puso sobre la mesa la posibilidad de una invasión militar a Venezuela. Eso no lo podemos olvidar. También tenemos que pensar que es un pragmático. Esa situación sí podría cambiar. Sin embargo, yo lo que creo es que la posibilidad de un giro de Trump en torno a Venezuela y concretamente en torno al presidente Maduro no pasa por el petróleo. Yo creo que es un momento para entender que esa Venezuela petrolera que existió no es la de ahora. El caso... O sea que no somos un tema fundamental. En el tema de petróleo no, Trump va a seguir intensificando la explotación de petróleo dentro de Estados Unidos, independientemente del tema ecológico. Él va a seguir apostando por el fracking. Si tuviera falta de petróleo, Guyana está proyectándose como una potencia petrolera, no tiene las rémoras que ha tenido la industria venezolana para recuperarse. Por lo tanto, yo creo hipotéticamente que una posible restablecimiento de relación, o virtual o real, con Venezuela, no pasa por el petróleo, más sí puede llegar a pasar por el tema de la migración. Es decir, Trump, que puso casi como fundamento o uno de los ejes centrales de su campaña el tema de la migración, y sabe que, digamos que la migración venezolana ha generado saltos cualitativos en la forma en cómo se ve la migración. Trump necesita un líder fuerte que le ayude a resolver ese problema, como te digo, virtual o realmente, ¿no? Así sea de la manera espectacular que le gusta a Trump. Va a privilegiar el orden por encima de la democracia, por ejemplo. Bueno, sí, claro, va a privilegiar el orden y sobre todo necesita alguien que lo ayude, ¿no? Un líder fuerte que lo ayude a resolver ese problema de manera virtual, ¿no? Pensemos en el Trump más espectacular, más mediático, ¿no? Y además buscar formas de escarmiento a la migración desordenada que sigue llegando, ¿no? Y la OTAN, Europa, veo movimientos en el liderazgo de Europa como que anticipando una ruptura o un distanciamiento, y están buscando formas de recuperar el liderazgo perdido, las fuerzas perdidas. Sí, propiamente Europa... reaccionó con respuestas. Sí, con temor. Con temor porque inició una guerra sin quererlo. Alemania está sufriendo básicamente un bloqueo. Sí, yo creo que no se le ha dado suficiente importancia a lo que fue la voladura del Nord Stream 2. Yo creo que ese es el acontecimiento más importante de la desglobalización. Estamos en un momento en el que prácticamente puede augurarse el fin de la globalización, tal como la conocimos. Cuando hablamos del fin de la globalización, ¿a qué nos referimos? Nos referimos ¿Cómo describir eso? Nos referimos a volver al Estado-Nación por sobre las relaciones internacionales. Nos referimos a que las potencias necesitan concentrarse en hacer valer sus proyectos nacionales y en darle narrativa a su gente por sobre la conquista del mundo.
Y nos referimos a que el proteccionismo le va a ganar al libre comercio. Entonces vuelvo sobre la voladora del Nord Stream 2 porque fue un ataque contra Alemania directo, que encareció de manera inmediata los precios del combustible para el ciudadano y para la industria. Recientemente la Volkswagen ha comenzado un proceso de ajuste, ha lanzado a miles de trabajadores a la calle. La Michelin también anunció ayer o antier que va a cerrar varias de sus fábricas en Alemania. Es decir, estamos viendo una situación industrial en Alemania. Alemania está viviendo un tiempo como de entreguerra, más o menos, ¿no? Por la inflación, lleva 2 años de recesión y además ha sido fuertemente ofendida porque volaron una empresa que era de ellos, ¿no? Y que traía energía barata desde Rusia. Entonces, digamos que el auge de la extrema derecha, que tal como resultó en las regionales, sobre todo en el este de Alemania, prefigura o proyecta un cambio de la estructura política en Alemania. Y que el canciller Olaf Scholz haya de facto disuelto el gobierno el día después de que ganó Trump, creo que obedece al miedo que hay, porque ellos emprendieron una guerra y ahora sienten que el que les impulsó a hacer la guerra ahora se va a retirar de la misma, ¿no? Digamos que se viven momentos difíciles y que auguran un auge de la extrema derecha, sobre todo si la izquierda no logra dar respuestas reales. China observa con cautela este triunfo electoral de Trump, pero hay preocupación. ¿Cómo ves China? Bueno, yo veo que Trump sabe que su principal adversario es China, a diferencia de Biden, que se concentró en Rusia. Y China puede temer que haya un proceso estilo Kissinger invertido. Ajá. Es decir, cuando Nixon fue a China en el año 72, avivó la contradicción de China con Rusia, con la Unión Soviética en ese caso. Hay que recordar que ahí hubo diatribas profundas, incluso hasta movimientos militares. Y básicamente se puede decir que la Unión Soviética cae años después de esa alianza de Estados Unidos con China, ¿no? Ahora pareciera que es inverso, es decir, que Trump va a tratar de aliarse con Rusia y separar de lo que hizo Biden, que logró una alianza súper fuerte de China y Rusia, ¿no? Y además con mucha interdependencia. Lógica, ¿no? No va a ser fácil romper esa relación tan cercana entre China y Rusia. No va a ser fácil, pero digo que será la estrategia de Trump, ¿no? Y también Rusia necesita que se acabe el conflicto ucraniano, ¿no? Por lo tanto, Trump va en la medida en que se va fortaleciendo o que va fortaleciendo industrialmente a Estados Unidos nuevamente, va a ir tratando de ganarse a Rusia, ofreciéndole además la paz en su frontera, y va a tratar, así sea un movimiento estratégico de largo plazo, de ir rompiendo la alianza que se ha formado entre Rusia y China, ¿no? Yo creo que ese es el movimiento que va a tratar de implementar Trump, ¿no? Lo más cierto que tenemos es que seguramente termina la guerra. Bueno, pareciera que todo parece indicar, y además, ciertamente, eso hay que decirlo para analizar a Trump. En su primera gestión, Trump fue realmente un líder de pacificación, retiró al ejército de Estados Unidos de muchos lugares en el mundo, y ciertamente la única persona, pareciera, el único líder que puede acabar esa guerra de manera rápida es Donald Trump, ¿no? Y lo ha ofrecido además, entonces es bastante probable que eso ocurra. Bueno, Ciel, muchísimas gracias por este interesante, profundo análisis situacional. Falta poco para saber qué va a pasar con el nuevo presidente Trump.
Pero bueno, muchísimas gracias. Espero verte pronto, una vez que Donald Trump asuma la presidencia de los Estados Unidos y evaluemos sus primeras decisiones. Muchas gracias. Sobre todo profe. con respecto a Venezuela y América Latina. Muchísimas gracias, Osiel, de verdad. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.